Un abrazo desde el cielo a este Orte. Y ¿por qué no le mandamos a Mauricio un saludo, aplauso que llega hasta el cielo, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida. Bueno, pues continuamos y los dejo con nuestro amado pastor César. ¿Pasas? ¿Sí? Ahora sí. Mucha atención, ¿verdad, Paz? Muy buenas tardes. Creo que no soy yo, pero bueno, ya me dejó aquí el lugar, Enrique. Sí, tenemos hoy la bendición de que nos acompañe del estado de Coahuila, de la ciudad de Saltillo, un pastor que va a cantarnos dos canciones. Nos conocemos desde, bueno, él ya casado, yo soltero. En el ministerio hemos recorrido cantidad de lugares y de experiencias en la iglesia, en la obra de Dios muy grandes, de todo tipo, de ranchitos donde nos quedábamos en los bultos de frijoles, en ranchitos hasta ciudades, ¿verdad? Haciendo siempre la obra del Señor. Y está aquí con nosotros. Y bueno, sin preámbulo ya, quiero dejarles a ustedes al pastor Ramón González de Saltillo. Él va a ministrar dos canciones. Gracias. Hay hermanos que nos une de sangre, pero hay hermanos que nos une la sangre de Cristo. Y en mi hermano César he encontrado un hermano con amor y con mayor pasión. Le he dicho, tal vez si a mi madre se le hubiera ocurrido tener un hermano como tú, no te hubiera aceptado tanto como te he aceptado hoy. Pero la sangre de Cristo nos hace encontrar familia, que si usted mira a su entorno va a encontrar una multitud de gente que ni siquiera iba a pensar que le amara con tanto amor. Amén. Dios nos ha dado tantos dones y tantas bendiciones que a veces nadie en la vida nos recompensa de esa manera. Cuando más mal hacemos, Él nos recompensa, Él nos bendice, Él nos llena de gracia, Él ama su misericordia con nosotros. Cuando más mal nos portamos y que posiblemente nuestra personalidad un día nos dijo: tú no mereces que Dios te ame, has hecho esto, has hecho aquello, pero Dios no es así. Es tan grande y su misericordia es tan grande que nos enseña amarnos a nosotros mismos, porque en el mundo muchas ocasiones cuando no conocíamos a Jesús nos destruíamos, no nos amábamos a nosotros mismos. Cuando llegamos a Jesús, aprendernos y amar a otros. Qué bonito es el amor de Dios, amén. Dice la Escritura: cuán amables son tus moradas, anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de mi Dios. Escuche este tema que se llama Inmerecedor. Gracias, Dios, por tantas y tantas bendiciones, tantos días que ha dado de gloria y de regocijo a mi corazón. Yo, que no merezco que me dieras tu don, yo, que fui un rebelde de tu voz y de tu amor. Yo, que siempre huí en mi loca forma de pensar, y al no quererte yo entregar mi corazón, hoy me doy cuenta, sin ti no soy feliz. Dios, perdóname, pues yo me avergoncé de ti. Hoy comprendo el error que cometí. Es que soy como un niño que no entiende tu amor, Señor, que realmente de ti yo no merezco nada. Transformaste mi angustia en placer
Mi aflicción se hizo calma y a mis noches oscuras Dios cambió en madrugada. Si en mi caminar no me hubiera encontrado con esa luz admirable de mi Señor Jesús y hubiese podido sentir su caricia, su abrazo en mi vida, ¿qué hubiese sido de mí? Tú, que no tomaste en cuenta que yo fuera un dolor, yo, que siempre fui una afrenta de quien fuera su creador, yo, que aún sin merecerlo no me diste mal por mal, que aún junto a tu pecho me has podido cobijar. Ahora entiendo, Dios mío, que sin ti soy, Señor, que realmente de ti yo no merezco nada. Transformaste mi angustia en placer, mi aflicción se hizo calma y a mis noches oscuras Dios cambió en madrugada. Hablar de vivir una experiencia con Jesús es hablar de transformaciones. Desde que tuviste la experiencia y la oportunidad de conocerle, tuvo que existir transformaciones en tu vida, tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de amar, tu manera de sentir. Jesús es el transformador de este mundo. Amén. Cualquier cosa que veas y que sientas tú y que quieras que haya un cambio, que haya una transformación de tus hijos, tu familia, tu esposo, tráelos a Él. Él es el único que puede transformar la mentalidad, los sentimientos y la manera de ver la vida en nosotros. Amén. Quiero entonarles un tema que es pensable. Jesús, si no, Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. El mundo se hunde cada momento y la única respuesta que podemos encontrar es en Cristo. Si el mundo da la oportunidad de decirle: Señor, encárgate de todos nuestros problemas, otra manera de vivir, llevar a nuestra sociedad. Escuche este tema que se llama indispensable. En la vida hay que luchar por todas las cosas buenas que queremos alcanzar, por toda la vida, el gozo, por la alegría. Tenemos que luchar más por esa vida eterna que el Señor nos da. Si es preciso, lucharé yo por tu amor, con la fuerza que le nace al corazón. Si en tu pecho me permites reposar para decirte, luz, que todavía te quiero. Nada iguala lo sublime su amor. Es tan grato en su presencia reposar y sentir que estás tan cerca tú de mí. Señor, que mi alma te alaba y que sea gentil. Qué difícil es vivir sin tu presencia, Jesús. Es como vivir sin sol, sin el agua y sin la luz. Como
una rosa o un rosal que sin agua se secó. El mejor aroma que el hombre puede adquirir, hermano, es la fragancia del Espíritu en su ser. El mejor aroma que el hombre puede tener de Dios es la gracia y la bendición de Dios. Cuando en medio del silencio estás tú, se revelan tus palabras hacia mí. Mi alma vibra al poder sentir tu voz. No hay otro gozo más grande como el sentir tu amor. Nunca olvides, ni lo olvides tú tampoco, lo que hizo Jesús por ti. Cuando en cruz su vida crió por salvar a mi ser que no tenía oportunidad, dándonos la esperanza, dándonos libertad. Qué difícil es vivir sin su presencia. Jesús es como vivir sin sol, sin el agua y sin la luz. Como un día en oscuridad o un verano sin calor. Una rosa o un rosal que sin agua se secó. Gracias mis hermanos. Una bendición haber estado aquí con ustedes. Dejo este lugar a mi hermano Pastor César. Gracias, Ramón. Muy buenas tardes, ahora sí. Los seres humanos hemos pasado mucho tiempo tratando de crear relojes, calendarios, sistemas para tener el control de la vida y de las cosas, pero ¿quién puede decir hoy que tiene todo bajo control? Nadie, solamente Dios sabe por qué suceden las cosas. Si hay algo que sí Dios nos concede y nos permite, es la lección que hoy quiero dejar en su corazón. Es una lección que nos va a ayudar mucho a entender los momentos que no podemos, las cosas que suceden en nuestra vida difíciles, las cosas que nos rebasan en nuestra capacidad de responder a ellas, de reaccionar a ellas, pero siempre Dios tiene algo para nosotros. Quiero llevarlos al Evangelio de Lucas capítulo 13. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 versos 6 al 9. Es un pasaje en el que quiero rescatar cosas muy importantes, muy interesantes, y voy a darle lectura. La pantalla nos ayuda a quienes no tenemos hoy Biblia, pero acostumbre siempre a usar una, aunque de papel, aunque sea ahí en su celular o en su computadora, su tablet. Voy a darle lectura. Dice de la siguiente manera: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza tan tierra? Él entonces respondiendo le dijo:
Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de este hombre, un hombre que planta una viña y que no tiene fruto. Todos hemos experiencia en algún momento de la vida de plantar algo, una semilla, un sueño, un proyecto de vida, ¿por qué no un negocio? Y no todos hemos tenido esa experiencia, algunos inclusive hemos tenido todavía experiencias más dolorosas, más intensas, más fuertes que asuntos de negocios o simplemente de un proyecto. Todavía hemos tenido pérdidas más profundas, más dolorosas. Pero el escritor del pasaje trata de resaltar algo que tiene que ver con nuestros anhelos, con nuestras ilusiones, con lo que más anhelamos y deseamos en la vida, y que en algún momento no hay resultado. Parece que la vida, cuando nos suceden estas cosas, parece que la vida está en cierto sentido alineada a nosotros, de acuerdo con nosotros, y muchas veces hasta Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos por la vida haciendo cosas sin tener el resultado, de repente se escucha ahí una dice: córtala. Si has sembrado una semilla, si has sembrado un árbol que no te ha dado fruto, córtalo. ¿Y cuántas veces la vida ha sido así con nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa voz en nuestra conciencia que nos dice: ¿sabes qué? Termina con esto, cierra esto, baja la cortina, ponle punto final a esta situación en tu vida. Y entonces sucede la historia, dice la escritura, que este hombre le dice a Dios algo y le dice: dame tiempo. Diga conmigo: dame tiempo. Habían pasado 3 años, dice la Biblia, que este hombre había sembrado esta viña sin obtener frutos, sin obtener resultados. Y había llegado un momento, la razón por la que había que cortar la escritura era porque estaba inutilizando un espacio, inutilizando la tierra. Y lo que hace este hombre es lo que yo quiero hoy rescatar y que aprenda de esta verdad, de este principio. El hombre dice: dame un poco de tiempo, dame un año más. Un año más, déjame trabajarla más, déjame hacer algo más, abonar, cuidarla un poco más. Y si después de ese año que yo haya hecho algo más por ella sigue sin dar fruto, entonces que se haga lo que sea necesario, pero necesito tiempo. Y número uno aquí, iglesia, es que las cosas que empiezan mal no necesariamente tienen que terminar mal. Una de las cosas que nos enseñan allá afuera es eso. Nos enseñan conceptos, ideas que no son acordes a la palabra de Dios. Nos dicen: es que lo que mal comenzó, mal va a terminar. ¿Quién dice eso? Hay cantidad de historias en la escritura y aún quizás en nuestro pasado, en la iglesia, de personas que en algún momento sus vidas comenzaron mal, pero no terminaron mal. Dios reencauzó, redireccionó sus vidas y terminaron bien. Lo que comienza mal en el caso de esta historia no terminó así, porque hubo alguien que entendió que era un tiempo que Dios podía concederlo, que Dios podía darlo para que la historia terminara de otra manera, para que nuestras vidas tomaran otros rumbos. He escuchado aquí personas que han pasado a compartir sus vivencias, sus experiencias de su dolor, de sus crisis, de su sufrimiento, de su aflicción, de sus depresiones, que en algún momento en rumbo, dirección, y que la historia no termina como pensamos que iba a terminar. La semana pasada, precisamente hoy sábado, de hace 8 días, estuve en un funeral
muy doloroso. Una niña de 14 años. Una semana antes comenzó a jugar la ouija y al estar jugando la ouija comenzó a metérsele una idea en la que suicidarse. Comenzó a oír una voz de que debía suicidarse. La mamá, el papá hablaron con ella y parecía que estaba tranquila, que ya se le había pasado. Pero nadie sabía si ya se le había pasado. Los papás solo la miraron tranquila y pensaron que la situación se había terminado. Y a media semana ella llegó a casa de la silla y la abuela comenzó a regañarla por haber llegado tarde. Ya tenía su horario más o menos establecido en el que regresaba, y llegó tarde y la abuela la empezó a regañar. Y en ese la niña se dijo de cosas con la abuela, se enojó tanto que se subió a la azotea al segundo piso y se tiró. Y estuvo hospitalizada un par de días y finalmente murió. Y a la familia, hace 8 días que estaba en el funeral. La relación es porque la tía de ella va con nosotros a la congregación. Yo le decía a ella, a la familia, sobre esta realidad que enfrentamos día con día, esta realidad de cosas que pasan, que no controlamos, que no están en nuestras manos, que no sabemos por qué suceden. Das tu mejor esfuerzo, crees ser la mejor mamá, crees ser esforzada, dedicada, crees ser una buena pareja, crees ser un buen hijo, y no sabemos lo que está pasando en la mente y en el corazón de las personas que están con nosotros. Simplemente de repente no ves buenos resultados. No ves buenos resultados y suceden cosas como la de la historia, que se va a terminar la viña, pero ahí Dios hace algo de este hombre. Este hombre pide tiempo y dice la escritura que entonces Dios concede el tiempo y nos da tiempo para sanar cosas, para restaurar cosas, para liberar cosas, para soltar áreas de nuestra vida y de las personas que están con nosotros, que pudieran hacer que nuestras historias terminaran de formas todavía más trágicas de lo que posiblemente ha estado sucediendo a nuestro alrededor. La primera cosa que quiero que veamos, la segunda cosa, ya le dije la primera, es para qué Dios te da tiempo. Dios te da tiempo para pensar las cosas. Diga conmigo, para pensar cosas. Y quiero llevarlo a un pasaje más interesante todavía. Se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Mateo 5, lo que conocemos, Sermón del Monte. Mateo 5, versos 23 y 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda y allí te acuerdas, diga conmigo, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí sucede algo muy interesante. Y fíjese que el Señor Jesús se refiere a los momentos de iglesia, los momentos de congregación, pero también pueden ser momentos en el trabajo, momentos en casa, al andar por la calle, que de repente se apodera un pensamiento de ti. Estás en la iglesia, en la alabanza, estás en la iglesia escuchando la palabra, estás tal vez bien ocupado en el trabajo o vas a cumplir alguna diligencia, y de repente se apodera de ti un pensamiento fuerte. A eso se refiere la escritura. Si llega el momento, estás en la iglesia teniendo ese regocijo, esa alegría por estar en la presencia de Dios, y se apodera de ti un pensamiento, dice, y te acuerdas que alguien tiene a ti, o tú tienes algo contra él. Es decir, llega un pensamiento que invade tu mente y comienza a apoderarse de ti. Dios hace algo, dice la escritura, te da tiempo. Diga, nos da tiempo, porque lo que dice es: deja tu ofrenda, no importa, no va a pasar nada negativo, al contrario,
Dios te va a dar el tiempo para que restaures una relación, liberes a una persona, sanes un área de tu vida, cambies y transformes alguna vida de una persona que está posiblemente necesitada, y entonces regresas. Ahí hay un lapso de tiempo que está dando y que Él lo hace para que tú puedas tener otro tipo de resultado en tu vida. Iglesia, Dios nos da tiempo para pensar cosas. Yo sé que hemos vivido experiencias muy dolorosas, experiencias difíciles que de ninguna manera nos cuadran, nos quedan claras, de ninguna manera las alcanzamos a asimilar. Y tal vez te preguntas y dices: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sentirme así? ¿Hasta cuándo voy a sentirme confundido? ¿Hasta cuándo voy a sentirme fuera de lugar? ¿Hasta cuándo voy a sentirme perdido? Yo recuerdo un día que mi mamá salió de un hospital psiquiátrico tomando medicamento muy fuerte. Llegó a la casa y mis hermanos y yo, pues contentos. Mis tíos la habían regresado a la casa porque había tenido una crisis muy fuerte, porque papá se había ido y cuando llegó ella del hospital, mi hermano el mayor y yo le dijimos que cómo estaba, que cómo se sentía. Y ella, así un poquito dormilada, dijo: no puedo encontrarme. Y yo, siendo un adolescente, cuando escuché que decía ella no puedo encontrarme, no lo entendía del todo. Pero después fui entendiendo que había perdido los protocolos de la vida, que había aprendido cómo funciona la vida, porque se perdía en la calle, porque no sabía ir a la tienda, porque no sabía quiénes éramos del todo con ella, quiénes éramos. Y en algún momento, cuando pasas crisis fuertes, dolorosas, parece como que te pierdes a ti mismo. No necesariamente que pierdes actividades, sino que te estás perdiendo a ti mismo. Y no necesitamos medicamentos psiquiátricos para sentirnos así. No necesitamos estar hospitalizados para sentirnos así. Yo creo que los que hemos tenido experiencias dolorosas y difíciles de esta naturaleza podemos decir: yo sé lo que es no encontrarme a mí mismo. Yo sé lo que es sentirme así, el que estoy perdido y no sé cómo avanzar, no sé cómo funciona esto de la vida. Y no necesariamente por el medicamento, sino porque posiblemente estamos atados a una relación complicada, estamos pasando una crisis difícil, o estamos teniendo alguna pérdida de alguna naturaleza y nos sentimos así. Y dice la Escritura que entonces Dios te da tiempo para que pienses las cosas. Amén. Si te acuerdas, si de repente te invade un pensamiento que hace que la actividad que estés haciendo se descomponga, que la actividad que planeas no la puedas realizar del todo por ese pensamiento que te está invadiendo, entonces dice la Escritura: deja la actividad y piensa las cosas. Piensa mejor las cosas. Iglesia, dice Malaquías capítulo 2, verso 1. Dios, hablándole al pueblo de Israel, le dice: yo los he amado. Yo los he amado a ustedes. Y el pueblo de Israel le contesta a Dios y le dice: ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Y entonces Dios les contesta y dice: ¿cómo? ¿Cómo que en qué los he amado? Acuérdense, a Jacob amé. Y es a tener que recordar cosas, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia de no sentirnos amados por alguien o por Dios? Y yo estoy convencido que las personas se han ido de este mundo sintiéndose no amados por Dios o no amados por personas que sí los amaron, pero que no encontraron la forma de demostrarles que los amaban. Y se fueron de este mundo toda su vida sintiéndose despreciados, rechazados
no queridos, no aceptados, cuando la realidad no fue esa. Y nos pasa con Dios, y nos pasa con las personas, y nos pasa en nuestro escenario de vida constante, que no nos sentimos amados. Como el pueblo de Israel le dice a Dios: ¿en qué nos amaste? Si me amaras no estuviera así. Si realmente me amaras no estuviera en esta circunstancia, viviendo, experimentando todo este dolor. Y Dios le dice a Israel: yo los he amado. Escucha, iglesia, Dios lo ama. Dile al que está a tu lado: fui amado para ser amado por Dios. Iglesia, usted no puede hacer que Dios lo ame más o lo ame menos. Él ya lo ama. Se lo voy a repetir otra vez. Usted no puede hacer que Dios lo ame más o que lo ame menos. Él ya lo ama. Porque si usted hacer que Dios lo ama más, lo ame más o lo ame menos, no sería Dios, sería un ser humano como usted y yo, que dependiendo de las circunstancias es como sentimos que nos aman o que amamos. Dios no es así. Y el ser humano no puede alterar el amor de Dios. El amor de Dios es inalterable, incondicional, incambiable. Y cuando Dios le está diciendo a Israel: yo los he amado, piensa en que te he amado. Piensa en que las personas que no están hoy con nosotros nos amaron. Y los amamos nosotros. Posiblemente nos faltaron recursos, nos faltaron elementos para mostrarles nuestro amor, pero los amamos y nos amaron. ¿Y sabe qué? Si le pasa a usted con Dios, si ese tipo de conflictos nos suceden con Dios, ¿cuánto más nos sucederán con las personas? ¿Cuánto más sentiremos que las personas que están a nuestro alrededor no nos aman como debieran amarnos? O ellos no se sienten amados por nosotros como debiéramos hacerlo sentir. Pero nos amamos, iglesia. Posiblemente el pueblo de Israel esperaba que el amor de Dios se manifestara de una manera que no estaban en ese momento, que no estaban experimentando en ese momento. Pero Dios les dice: yo los he amado siempre, desde Jacob y más atrás y más adelante, siempre los he amado. Sí, siento que me ames. Cuando nos dice una persona que nos aprecia o nos quiere, que nos ama, pero tú no te sientes amado por él, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa ahí? Entonces dice la escritura que Dios lo que hace es que nos da tiempo para asimilar en que realmente sí Él me amó, tiempo para asimilar nuestros conflictos mentales, emocionales que tenemos, para concluir que finalmente el aprecio y el cariño de Dios y de muchas personas han estado con nosotros, aunque no pudieron demostrárnoslo. Amén, iglesia. Entonces Dios te da tiempo para pensar, pero te da tiempo también para recapacitar, diga conmigo, y para aceptar. La aceptación produce en nosotros 4 cosas maravillosas. La aceptación de las cosas que tú no puedes controlar, de las cosas que no están en tus manos. El hombre de la historia le pide un tiempo a Dios y Dios le dice: está bien, te voy a dar 1 año. El hombre acepta el tiempo que Dios le está otorgando, pero dice: pero si finalmente las cosas no cambian, si finalmente la higuera no produce, entonces que se haga lo que se tenga que hacer con ella. Pero Dios otorga el tiempo, el hombre lo acepta y acepta finalmente como las cosas vayan a terminar. La primera cosa que te da la aceptación es fortaleza. Te da fortaleza. La segunda cosa que te da una vida sana y equilibrada. La tercera cosa que te da es que no te deja especular. Ahora fíjese qué importante esto. La aceptación no te deja especular sobre el pasado, sobre lo que pudo haber sido o no, lo que pudiste haber hecho o no.
La aceptación lo que hace es que te brinda, número 4, te brinda nuevas oportunidades y oportunidades reales. No oportunidades imaginarias, no oportunidades que en algún momento son ficticias, sino reales. La aceptación no te deja especular. Iglesia, no hay cosa más triste que vivir de mentiras, vivir y crecer creyendo mentiras. ¿Cuántos de nosotros como niños nos hicieron creer mentiras? ¿Verdad que es doloroso? Y mentiras de todo tipo. Yo recuerdo unas mentirotas. No era su intención decirme mentiras de mi abuela, pero ella sí creía. Ella nos decía, cuando te levantabas de la mesa, decía: se te va a voltear la boca por levantarte de la mesa. Hasta hoy yo no conozco ninguna persona que se le voltee la boca chueca por pararse de la mesa. Pero es la forma de controlarte, ¿no? Para que estuvieras sentado. Pero ¿por qué no decirte las cosas como eran? ¿Por qué mentir? O que si te estiras se te va a reventar una tripa. ¿Se acuerdan? Cosas así. Yo todavía vi a mi abuela, espero que ya no suceda eso, pero yo todavía vi a mi abuela cuando llovía sacar el tejolote del molcajete cuando iba a llover y aventarlo 3 veces para que no lloviera fuerte. Yo decía: abuela, va a romper el piso, pero que no llueva fuerte, no creo. Y lo hacía con una seguridad de que así va a ser, y no era así. Y le estoy contando mentiritas de esas inocentes, pero le puedo contar unas grandes familia, de esas de familia que te hacen creer algo que no es tu papá, algo que no es tu mamá, algo que no es la familia. Iglesia, la aceptación te ayuda a no especular sobre lo que estás experimentando, lo que estás viviendo, sobre cómo fue tu pasado, sobre cómo fue circunstancias que te trajeron hasta hoy aquí. Y la primera cosa que te ayuda a entender esto es entender la forma en la que tú le das lectura a tu pasado. ¿Cómo le das lectura y cómo lo describes? Describir es cómo lo cuentas, cómo lo asimilas, cómo lo percibes y luego cómo lo cuentas. ¿Cuántos de nosotros crecimos con historias de nuestra familia que no eran ciertas? Y es doloroso, iglesia. Es doloroso cuando vas por la vida escuchando historias falsas, historias totalmente distorsionadas de la realidad. Y usted nunca podrá estar en armonía con el pasado. Usted nunca podrá al momento de la aceptación que dé fortaleza, que te dé otra visión de la vida, si no tiene una lectura correcta de su pasado. ¿Cómo lo interpretas y cómo lo describes? ¿Cómo lees que fue el pasado? ¿Cómo se lo cuentas a las personas, los que pasamos acá al frente y contamos nuestras vivencias y experiencias? ¿Realmente le hemos dado una lectura correcta a las cosas que nos sucedieron? ¿Las leímos tal cual o las leemos de la manera como creemos que así fue, pero que no necesariamente así fue? Amén. Y hoy Dios te da tiempo para que vuelvas a leer correctamente tu pasado, para que puedas llegar a la aceptación real de tu vida y de las cosas que están sucediendo y de las personas a tu alrededor. Tienes que tener una lectura correcta, tienes que estar en armonía con tu pasado. Y comienza, ¿cómo lo describes? ¿Cómo fue para ti? Con los elementos reales, no mintiéndonos a nosotros, no engañándonos, no diciéndonos una cosa y luego otra, no contando la historia como nosotros queremos o como nos conviene, sino realmente como fue, por dolorosa que sea.
Es como llegas a la aceptación. Es como la aceptación te da la fortaleza que tú necesitas para seguir avanzando día con día. Porque cuando no llegas ahí, te cuenta una cosa y luego otra, y te creas una historia del todo que no es cierta, no llegas a la aceptación real. Y entonces te haces más daño. Y hoy creo más que nunca, iglesia, que Dios nos está dando tiempo para interpretar nuestro pasado, para darle la lectura correcta, para poderlo enfrentar de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Podamos de esa manera compartirlo a personas que lo necesitan, pero no de manera equivocada, sino de la manera correcta. Amén. Otra vez dile al que está a tu lado: Dios te da tiempo. Amén. La segunda cosa, tercer cosa, ¿para qué Dios te da tiempo? Diga conmigo: tiempo para decidir. Amén. Quiero llevarlo al pasaje de Isaías, capítulo 38. Isaías 38, verso 1 al 5, dice de la siguiente manera: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Amén. ¿Sabe para qué le dio Dios tiempo a Ezequías? Para tomar buenas decisiones, o para tomar decisiones que hemos ido postergando. Un día hablaré con él, un día le voy a aclarar las cosas, un día le diré y le contaré realmente cómo fue todo. Y dice la escritura que Dios le concedió tiempo a Ezequías. Dios le había dicho: Ezequías, a tu casa, vas a morir. Y Ezequías apela a la gracia, a la misericordia de Dios y pide tiempo. Y Dios le concede, dice la escritura, 15 años más de vida. Pero ¿cuál era la razón de los 15 años? De tomar decisiones que en algún momento estuvo postergando. ¿Cuántas veces decimos: luego hablo con mi hijo, luego hablo con mi hija, en otro momento? Y va pasando el tiempo y no lo hacemos. Y cuando menos nos damos cuenta, ese momento va creciendo tanto que se convierte ya en un problema que se nos sale de control. Nos pasa constantemente y en muchas otras áreas. Y hoy Dios te dice: yo te voy a dar tiempo para que tomes la decisión correcta. Así que Ezequías, aunque la historia es triste, porque Ezequías, fíjese que Ezequías apela a él. Lea usted la historia y Ezequías le dice a Dios: Dios, ¿cómo he andado yo? No le dice Dios: mira la familia que tengo, los hijos que tengo, mira, no, le dice: yo, ¿cómo he andado yo delante de ti? ¿Por qué? Porque Ezequías sabía de qué pie cojeaba, sabía el tipo de familia que tenía una familia muy complicada. Por eso era el reclamo de Dios: tu casa, Ezequías, tu casa. Y le da el tiempo a Ezequías para trabajar con su familia. Y la historia cuenta que finalmente los hijos de Ezequías no se alinean, finalmente terminan mal, pero hace la labor de hablar con ellos. Ahora sí toma la decisión de confrontarlos. Con el respaldo de Dios, con la guianza y la ayuda de Dios lo hace. Iglesia, hay muchas cosas que hemos estado posponiendo, muchas cosas dejado al tiempo, que las hemos dejado en manos de no sé quién, cuando son decisiones que tenemos que tomar usted y yo. Y hoy Dios te dice: si lo que haces es tiempo, te lo voy a dar, pero es un tiempo para que tomes ya esa decisión y que no la sigas postergando. Yo no sé, iglesia, si son años. En el caso de Ezequías fueron 15 años.
Usted pudiera preguntarse, ¿hay decisiones que he postergado por años? Sí. Y años y años y años, y no lo hacemos. Pero cuando Dios habla en nuestra vida de esta manera, iglesia, es porque entonces comienza a correr el cronómetro de Dios para que lo hagamos. Sé que será doloroso, sé que será difícil, sé que pudiera hasta complicarse un poco más la situación. Pero cuando es una decisión que Dios quiere que tomes, Él la va a respaldar y va a terminar bien. Acuérdate que las cosas que comienzan mal no necesariamente terminan. Esa es la historia del capítulo 15 de Lucas. La historia de un joven que comenzó mal en la vida, pero no terminó así. Comenzó mal, tomando malas decisiones, equivocándose mucho.